Uno tras otro, los soldados rusos están desapareciendo del frente. Hay muchos menos soldados rusos en Toretsk, Pokrovsk y Siversk que saben manejar un arma correctamente. La presión de Putin para tomar estas tres ciudades también se debilita cada día. La cantidad de vehículos militares que aún quedan en las fuerzas rusas en estas tres ciudades y el número de soldados muertos nos muestran lo que realmente ocurrió en la batalla. Los informes desde el terreno revelan que el ejército ruso ha dejado de utilizar su habitual ataque mecanizado, unificado en tres frentes diferentes, y ha tenido que pasar a formaciones ligeras y dispersas para proteger sus vehículos blindados. Como resultado, los puños mecanizados del 8º ejército cerca de Toretsk, el 200 ejército a lo largo de la línea de Pokrovsk y el 13º ejército en dirección a Siversk se han visto muy debilitados. Hay tres factores que están contribuyendo a este debilitamiento. Ucrania está utilizando muchos UAV FPV y guerra electrónica, así como ataques regulares con UAV armados contra objetivos energéticos y logísticos de largo alcance para cortar las líneas de combustible y mantenimiento, y bombardeos precisos contra puntos de mando y control rusos. La imagen comienza con un ejemplo compuesto y muestra a un soldado ucraniano en el sector de Pokrovsk diciendo que los rusos están utilizando hasta 150 FPV al día, según el mismo informe. La afirmación de la guerra electrónica ucraniana de que ha detenido entre el 70% y el 85% de los UAV rusos se suma a este panorama. El escudo aéreo y de reconocimiento cercano que Rusia necesita para los ataques mecanizados está siendo atravesado, y las unidades blindadas que avanzan son rápidamente localizadas y destruidas. En su lugar, pequeños equipos en motocicletas intentan entrar. Las fuentes abiertas nos siguen proporcionando información que confirma los sólidos fundamentos de este cambio táctico. Si analizamos por separado la situación de estos tres ejércitos rusos, el resultado es el mismo. Básicamente no hay asaltos blindados, sino ataques con motocicletas, buggy e infiltraciones de corta duración. Los puestos de mando han sido asaltados en numerosas ocasiones. El suministro de combustible es escaso, hay muchas bajas entre la infantería y los indicadores macroeconómicos de motivación y rotación muestran signos de debilidad. Algunos casos concretos también dejan bastante claro lo que está pasando con los tres ejércitos rusos. Quizá recuerden que el 27 de julio, una sola oleada de ataques en la zona de Siversk dejó la situación bastante clara. Hay 6 tanques, 3 vehículos blindados de transporte de tropas, 6 MTLB, 1 vehículo de recuperación, 12 vehículos civiles, 2 bogies y 41 motocicletas. Estamos hablando de un enorme convoy de 71 vehículos. Es decir, los vehículos blindados representan entre el 21 y el 23% del total, mientras que las motocicletas y los vehículos ligeros constituyen la gran mayoría. No se trata de una aberración, sino que se explica por la tendencia. Ahora es el momento de dejar claro el eje y hablar en rangos numéricos realistas, claros y bien definidos basados en los datos de que disponemos. Durante semanas, el 103.0 Regimiento de la 157ª División Motorizada y partes de la 20ª División Motorizada han estado ejerciendo una gran presión con fuego sobre una pequeña zona, alrededor de Yablonivka, Shcherbinivka, Klebanvik. También es evidente que, aunque la coordinación entre los ingenieros de minas y la artillería es muy importante, no han sido capaces de lograr un avance mecanizado profundo a nivel de compañía. El 30 de junio, el bando ucraniano también alcanzó el cuartel general del 8º Ejército en la región de Donetsk con un disparo muy preciso. El 3 de julio se informó de un segundo ataque contra un cuartel general. Puede encontrar la cadena de confirmación de fuentes abiertas de estos dos ataques, tanto en comunicados oficiales ucranianos como en noticias locales independientes. Las fuentes abiertas recopiladas desde principios de año muestran que las unidades y el tamaño del 8º Ejército sobre el terreno, que incluyen las divisiones 150 y 20, pueden contar con hasta 20.000 soldados y unos 200 tanques. Pero hay que tener en cuenta que este número máximo se distribuye en todas las zonas de responsabilidad. Por lo tanto, debemos averiguar en qué medida esto se basa en la idea de que los combates en torno a Toretsk son solo una parte. Un índice de desgaste mecanizado del 35 al 50% para el 8º Ejército parece razonable, dado el alto nivel de combates en esta zona durante los últimos 6 meses, el cambio de los asaltos mecanizados a las infiltraciones en motocicleta y la pérdida de la continuidad del mando y el control debido a los ataques contra los cuarteles generales.
Esto se refleja en el campo de batalla, en el hecho de que los vehículos blindados no pueden volver al peso blindado doctrinal. No pueden seguir avanzando todo el tiempo y tienen que ejercer una presión constante a través de los focos de fuego. Este rango significa lo siguiente, en una traducción aproximada pero clara, si lo convertimos en números de vehículos. Si las divisiones 150 y 20 pueden tener teóricamente 200 tanques, entonces el número de tanques que realmente se pueden enviar a Torsk es de solo 100 a 140. Supongamos que el resto están siendo reparados o enviados a otros lugares. Una tasa de desgaste del 35 al 50% significa que entre 35 y 70 tanques quedan fuera de servicio de forma regular. Esto incluye los tanques que quedan totalmente destruidos, inutilizados en combate o enviados a reparar. Cuando el desgaste de los IFAPC es el mismo, el rango del ciclo de pérdidas-reparaciones es de 70 a 120 vehículos. El Estado Mayor ucraniano y el comandante en jefe afirmaron que 33.220 rusos murieron en el teatro de operaciones en julio. Si el corredor Torsk-Kostiantynivka representa entre el 15 y el 20% de este total, y el ritmo se ha acelerado desde el invierno, es lógico pensar que ha habido entre 8.000 y 12.000 muertos y heridos en combate en los últimos 6 meses, principalmente en la zona del 8. Ejército. Este modelo no muestra cuántos soldados hay actualmente en primera línea, sino cuántas personas están resultando heridas. La fuerza de combate actual del 8. Ejército en Torsk se sitúa entre 10.000 y 16.000 efectivos debido a este flujo de bajas y al desgaste. Dado que constantemente se añaden y rotan efectivos, no es posible dar una cifra exacta de personal superviviente. Sin embargo, los ataques contra los puestos de mando provocan perturbaciones a corto plazo en el mando y control, que hacen que las cosas se muevan dentro de este rango. Estos resultados coinciden con los informes del ISW sobre la ubicación y las acciones de las unidades del 8. Ejército, las confirmaciones locales y oficiales de los ataques contra el cuartel general el 30 de junio y el 3 de julio, y la desviación doctrinal observada sobre el terreno, marcada por una dependencia significativa de las motocicletas y los bogies. El 2. Ejército afirma que ha cambiado la imagen oficial en Pokrovsk, pero esto no ha dado lugar a un cerco real, sino que solo han podido infiltrarse y ejercer presión en los flancos. El informe del ISW del 29 de julio indicaba que el cerco de Pokrovsk se había confinado, con las tropas rusas a menos de 5 kilómetros de las rutas de suministro ucranianas, al norte y al oeste. Las tropas ucranianas también recuperaron unos 16 kilómetros cuadrados en el triángulo Udagne-Kotlin-Shevchenko al mismo tiempo. Estabilizaron la línea lanzando contraataques cerca de Kotlin y Pischin y obligando a los grupos de sabotaje rusos, que intentaban entrar por la carretera E50 en el sur, a dividirse en pequeños grupos. El ISW y fuentes locales afirmaron que, desde enero, el 2. Ejército y el 41º Ejército han estado colaborando para atacar en el sur. Han trasladado tropas desde Kurahov y las han concentrado al sur de Pokrovsk. A finales de julio se dijo que también se habían añadido partes del 51º Ejército para ejercer más presión en la dirección este-noreste. La misma cadena de informantes corroboró con relatos desde el terreno que las tropas rusas al este de Pokrovsk solían utilizar motocicletas y buggies para entrar, atacar y retirarse. La guerra electrónica ucraniana mantuvo el equilibrio en este eje a pesar de la gran potencia de los FPV rusos. Una fuente en Ucrania afirmó que los rusos estaban utilizando hasta 150 FPV al día, pero que la guerra electrónica ucraniana era capaz de detener entre el 70% y el 85% de ellos. Esta proporción explica por qué no se han producido grandes avances mecanizados continuados. Una estimación razonable de una cuarta parte de las 33.220 bajas registradas en julio en el eje de Pokrovsk sugiere un rango de entre 8.300 y 11.600 en un solo mes. Un modelo realista muestra que entre 20.000 y 35.000 personas murieron en este eje durante un periodo de 6 meses, basándose en el ritmo cambiante desde enero. Si se observan los ejércitos 2.41 y 51 por sobre el terreno, la proporción de este grupo que corresponde al 2. Ejército oscila entre 7.000 y 16.000, es decir, entre el 35% y el 45%. Basándonos en el total de 100.000 del ISW y en cómo se distribuye, se estima que la fuerza de combate instantánea del 2. Ejército se sitúa entre 28.000 y 40.000.
Los siguientes indicios apuntan a una tasa de desgaste del 40-55% para las formaciones motorizadas del 2. Ejército. Desde la primavera, los ataques blindados a nivel de compañía y batallón se han vuelto poco frecuentes. En su lugar, las infiltraciones en motocicletas se han convertido en la norma. Las microescapadas como la de Kotlin Peace Chain han sido rápidamente reconquistadas y, aunque las unidades de sabotaje rusas han entrado en las ciudades, no se ha establecido un cerco permanente. No hay datos consolidados a nivel del ejército, verificados por fuentes abiertas, sobre las estimaciones del desgaste de los vehículos. Por lo tanto, tenemos que averiguar cuánto desgaste es proporcional observando la composición de las fuerzas. Si el 2000 Ejército ha enviado con éxito un grupo de entre 250 y 400 tanques y IFV-APC al sur de Pokrovsk, se ofrece la siguiente evaluación. Esta evaluación muestra una tasa de desgaste del 40-55%, lo que significa que entre 100 y 220 vehículos no estarán disponibles en un momento dado, incluidos los que están siendo reparados o están fuera de combate, sin que ello signifique que estén completamente destruidos. Esto da sentido al peso de las motocicletas sobre el terreno y coincide con lo que ha observado el ISW en cuanto a motocicletas y buggies. La primera composición ofensiva de la que hablamos anteriormente mostraba lo que estaba sucediendo con el 3. Ejército en Siversk. Este es el nuevo estándar si una oleada de 41 motocicletas, 6 tanques y 3 CPT forman parte del mismo paquete de ataque. Los rusos no pueden soportar el FPV y el fuego de artillería cuando sus unidades blindadas no están protegidas. Por lo tanto, a las unidades rusas les gusta colarse utilizando plataformas ligeras. ISW dijo que las brigadas motorizadas 7 y 85A y 123A del 3. Ejército estuvieron activas en esta zona desde finales del invierno hasta mediados del verano. También dijeron que hubo disparos e investigaciones en la estructura de mando del mismo cuerpo hacia finales de 2024. Esto también demuestra que la continuidad del C2 no es muy sólida. El desgaste mecánico del 3.1 Ejército debería situarse entre el 55% y el 70% debido a las repetidas composiciones de ataques híbridos y a las unidades con gran presencia de motocicletas a lo largo del eje de Siversk. Este rango porcentual es el más alto a lo largo del eje donde se rompe más claramente la doctrina de uso intensivo de blindados. Si Siversk representa entre el 10% y el 15% del total del teatro, en el modelo de bajas de personal, entonces todas las fuerzas rusas tuvieron entre 20.000 y 30.000 muertos y heridos en combate durante el periodo de 6 meses comprendido entre la primavera y el verano. Cuando el 3.1 Ejército obtiene entre el 50% y el 70% de la cuota, un rango de entre 10.000 y 21.000 es razonable. El mismo modelo indica que la fuerza residual se encuentra en un nivel instantáneo de entre 12.000 y 20.000 debido al proceso de rotación y reabastecimiento. Si el 3. Ejército tuviera una reserva de entre 180 y 280 tanques y vehículos de combate, de infantería, vehículos blindados de transporte de tropas a lo largo del frente de Siversk y se desgastaran a un ritmo del 55% al 70%, perdería entre 100 y 190 vehículos debido a la disponibilidad cíclica. Este rango es tan amplio porque no sabemos cuánto tiempo llevará a arreglar las cosas sobre el terreno. Hay otros 2 multiplicadores de fuerza comunes a los 3 ejes. El primero es que, desde el comienzo del verano, oleadas de drones kamikazes armados de largo alcance han estado atacando con mayor frecuencia las refinerías y la infraestructura energética rusas. Un gran ataque energético que se informó a principios de agosto ejerció una mayor presión sobre la cadena de repuestos de combustible y aceite y ralentizó el avance de las unidades blindadas que necesitaban combustible, mantenimiento y repuestos. El segundo es una gran señal de disciplina y moral. Es significativo reconocer que los tribunales militares rusos han documentado más de 20.000 casos de ausencias ilegales, insubordinación y deserción desde finales de 2022 hasta el verano de 2025. Estos datos no ofrecen resultados directos en función de los ejes, pero sí muestran que existe presión en las áreas de rotación, motivación y disciplina interna. Este panorama general coincide con las pequeñas tácticas sobre el terreno. La parte rusa está tratando de dispersar sus bajas utilizando unidades de motocicletas e incursiones de corto alcance. Aunque se han registrado informes de infiltraciones en la ciudad de Pokrovsk, está teniendo dificultades para modificar la línea de forma permanente. A pesar de que los focos de fuego y la presión cercana están haciendo avanzar lentamente a Toretsk,
Los ataques contra los puestos de mando del Lochno ejército y la integración en capas de UAV, EDOBO y artillería de Ucrania están dificultando que se produzca una ruptura mecanizada unificada. La fuerza motorizada del Trestuno ejército en Siversk demuestra que la presencia blindada sobre el terreno sigue siendo escasa y poco segura. Por lo tanto, es mejor centrarse en la siguiente conclusión inequívoca que en un marco de quién ganó o perdió. A lo largo de sus respectivos ejes, los ejércitos 8.2 Toro y 3 Toro han perdido gran parte de su capacidad de ataque mecanizado combinada. Esta se sitúa entre el 35% y el 50% para el 8 ejército. Para el 2 ejército oscila entre el 40% y el 55%. En el caso del 3 ejército, se sitúa entre el 55% y el 70%, según las tropas sobre el terreno, los impactos en el C2, los efectos de la guerra electrónica y los patrones tácticos. Se cree que el 8 ejército en Toretsk cuenta con entre 10.000 y 16.000 soldados en cualquier momento, mientras que el número de soldados disponibles varía en función de la rotación y el reabastecimiento. Hay entre 28.000 y 40.000 personas en el 2 ejército al sur de Pokrovsk. Se cree que el 3 ejército en Siversk cuenta con entre 12.000 y 20.000 soldados. Se estima que el 8 ejército ha perdido entre 100 y 190 vehículos, incluidos los dañados en combate y los que necesitan reparación. El 200 ejército tenía entre 100 y 220. Se cree que el 3 ejército tiene entre 100 y 190 vehículos. Estas cifras no son definitivas. Las fuentes abiertas no informan públicamente sobre las pérdidas de inventario a nivel del ejército, y las OOV y las tasas de reposición son información clasificada. Para establecer rangos de forma clara, utilizamos análisis de mapas y textos del ISW, análisis de ejes del OSW, anuncios oficiales de bajas ucranianos, verificaciones locales y señales tácticas basadas en la doctrina sobre el terreno. Esta técnica no afirma que un ejército haya sido aniquilado, sino que delimita las pérdidas cualitativas observadas en el campo de batalla y sus equivalentes numéricos. Cuando se dan una baja densidad de blindados, normas de infiltración con motocicletas, ataques al cuartel general, superioridad en la guerra electrónica y presión logística a larga distancia, ninguno de los tres ejércitos puede conseguir la retirada operativa que desea. También es fundamental saber si esta situación va a cambiar. La respuesta depende claramente de si los rusos pueden construir una nueva escala en la tríada blindados-municiones-combustible y establecer una cadena de sensores tiradores que pueda empujar de vuelta al campo de batalla el conjunto de tanques y vehículos de combate de infantería que se ha reunido detrás de las líneas. Y el hecho de que Ucrania haya roto el liderazgo de Rusia en la guerra electrónica sin duda influirá en la situación. Por ahora, los datos sobre el terreno apuntan a que esto no sucederá en un futuro próximo. Desde el punto de vista de Rusia, las motocicletas son una solución a corto plazo en Siversk. Las infiltraciones son una presión a corto plazo en Pokrovsk y los focos de fuego son ganancias a corto plazo en Toretsk. Habrá consecuencias duraderas cuando las tropas mecanizadas trabajen juntas, pero esas fuerzas están desapareciendo lenta, pero seguramente de los tres ejércitos. De hecho, los soldados del ejército ruso también saben todo esto. El Comité de Mando Militar ruso es consciente del problema. Entonces, ¿por qué nadie interviene? Si los rusos no pueden hacer nada con respecto a las pérdidas que se producirán durante este avance parcial en un futuro próximo, la situación se descontrolará por completo. Putin solo quiere ver un mapa de la ocupación como resultado final. No le importa cuántos soldados rusos mueran en esta guerra. Del mismo modo, al líder ruso no le importa cuántos tanques, vehículos blindados y otros suministros militares le quedan al ejército. Putin tiene más recursos a su disposición si el ejército no puede satisfacer todas estas necesidades. Se habla de países como China y Corea del Norte. Está claro que Corea del Norte ya está ayudando en este sentido. Pero esta ayuda militar no es infinita. No se puede proporcionar hombres a un ejército desde fuentes externas. Putin está haciendo esto para apoderarse de más partes de Ucrania. La parte noreste de Ucrania, por ejemplo. Las tropas norcoreanas están llegando desde Kursk, Belgorod y Briansk para tomar el control de estas zonas. Ya hemos hablado anteriormente de lo que está pasando en nuestro país. Es triste que los soldados rusos se encuentren en tan malas condiciones debido a la fuerte presión defensiva. Parece poco probable que los recursos militares rusos en el extranjero puedan romper las líneas fronterizas. En resumen,
Es probable que el plan de Rusia revele más verdades en el futuro, lo que hará que el ejército ruso parezca aún más débil. Gracias por vernos.